Camina más rápido, Cleofás, que nos van a ver. El susurro de mi compañero era casi un silbido desesperado entre los dientes. No me atrevía a mirar atrás. Sentía que si giraba la cabeza un segundo, vería a la guardia del templo o a un pelotón de romanos viniendo a cobrarse la última deuda. Jerusalén ya no era la ciudad santa, era una carnicería de esperanzas. Teníamos la garganta seca, pero no por el calor que rajaba las piedras del camino, sino por el sabor a ceniza que nos dejó ver el final de todo. Hace 3 días pensábamos que íbamos a sentarnos en tronos, y hoy lo único que tenemos es polvo en las sandalias y un pánico que te paraliza los pulmones. El sol nos pegaba en la nuca como un castigo. Cada vez que una lagartija se movía entre los matorrales, el corazón me daba un vuelco. Estábamos rotos. No hablo de cansancio físico, hablo de esa sensación de que te arrancaron el motor del pecho y te dejaron hueco. Habíamos apostado todo a una carta, y esa carta la habían clavado en un poste de madera frente a todo el mundo. El tipo que multiplicaba panes, el que hacía que los ciegos vieran, estaba muerto, y con él nuestras ganas de seguir vivos. Huíamos hacia Emaús porque no nos quedaba otro sitio donde esconder nuestra vergüenza. Éramos el hazmerreír de la provincia, los tontos que creyeron que un carpintero iba a sacar a patadas al imperio más grande del mundo. Prueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas el desenlace de esta historia que la historia oficial nunca te contó con este nivel de detalle. El camino a Emaús es una subida constante, de esas que te obligan a mirar al suelo para no ver cuánto falta. Mis piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. A mi lado, mi amigo no dejaba de restregarse las manos, un tic nervioso que le salió desde que escuchamos el primer martillazo en el Gólgota. Lo vimos morir, Cleofás, no fue un desmayo, no fue un truco. Y como le atravesaban el costado, decía él con la voz quebrada. Yo solo podía asentir. ¿Qué le iba a decir? Que le recordara las promesas de que iba a reconstruir el templo en 3 días. Ahora todo eso sonaba a locura, a delirios de gente que quería creer en algo porque su vida era una basura. De repente, el sonido de unos pasos extraños nos puso los pelos de punta. No eran sandalias militares, eran pasos tranquilos, rítmicos. Alguien se nos pegó por detrás. El instinto me dijo que corriera, que me metiera entre los olivos, pero las piernas no me dieron. Un hombre, con una túnica de viajero común y corriente, se puso a nuestra altura. No tenía nada de especial. No brillaba, no flotaba, olía a sudor y a camino como nosotros. ¿De qué hablan con tanta cara de tragedia? Nos soltó así, sin anestesia. Me dieron ganas de gritarle. ¿En qué cueva se había metido este tipo los últimos 3 días? ¿Acaso era el único en toda Judea que no sabía que habían matado al hombre que iba a cambiarnos la vida? Soltamos todo. La frustración, el dolor, la rabia de sentirnos estafados por el destino. Le contamos sobre Jesús de Nazaret, sobre cómo pensábamos que Él iba a ser el que nos quitara la bota de Roma de encima. Le confesamos incluso lo que decían las mujeres, que la tumba estaba vacía. Pero lo dijimos con desprecio, como quien cuenta un chiste malo que ya no tiene gracia. Unas locas dicen que lo vieron vivo, pero ¿quién les va a creer? Pensábamos. El desconocido nos escuchó sin interrumpir, pero cuando terminamos, su cara cambió. No se puso triste, se puso serio, casi duro. ¡Qué cortos de mente son!, nos dijo. Empezó a hablar. Pero no hablaba como los escribas con sus leyes aburridas. Hablaba como alguien que estuvo ahí cuando se escribió el mundo. Empezó a explicar cada profecía, cada palabra de los libros antiguos, conectando los puntos de una forma que nos hacía sentir que habíamos estado ciegos toda la vida. El dolor seguía ahí, pero algo en su voz empezaba a quemar por dentro, como una brasa que creíamos apagada. Deja un comentario con la frase: la esperanza duele más que la verdad. Si alguna vez has sentido que todo estaba perdido y alguien te dio una razón para seguir. El sol empezó a esconderse y las sombras de los árboles se estiraban como dedos negros sobre el camino. Llegamos a la entrada de nuestra aldea, Emaús. El hombre hizo ademán de seguir de largo como si tuviera un destino mucho más lejano. No sé qué nos pasó, fue un impulso visceral. No queríamos que se fuera. Su voz era lo único que nos mantenía cuerdos en medio de ese desastre. Quédate con nosotros, le rogamos. Ya es tarde y el camino es peligroso. Al final aceptó. Entramos en la casa, una habitación pequeña con el olor a pan recién hecho y la luz mortecina de una lámpara de aceite. Nos sentamos a la mesa. El ambiente era pesado,
cargado de esa electricidad que sientes antes de una tormenta. Él tomó el pan. No era el dueño de casa, pero lo tomó como si todo le perteneciera. Lo bendijo, lo partió y nos lo dio. En ese preciso segundo, cuando sus manos se acercaron a las nuestras, el tiempo se detuvo. Los ojos se nos abrieron de golpe, como si nos hubieran quitado una venda de cuero que nos apretaba el cráneo. No era un extraño, no era un viajero, era él. No había marcas de gloria, solo la realidad brutal de su presencia. Antes de que pudiéramos soltar un grito, antes de que pudiera abrazarlo o pedirle perdón por haber dudado, desapareció. Se esfumó frente a nosotros, dejando solo el pedazo de pan en nuestras manos temblorosas. Nos miramos el uno al otro, con el corazón martilleando contra las costillas. No sentíamos que el pecho nos ardía mientras nos hablaba en el camino. Nos dijimos, no esperamos a que amaneciera. El miedo a los romanos, a la oscuridad y a la muerte se evaporó. Salimos corriendo de regreso a Jerusalén, desandando en la oscuridad lo que habíamos caminado con miedo bajo el sol. Teníamos que decirles a los demás que la tumba vacía no era un cuento de mujeres, que la esperanza no era una estafa, y que el hombre que vimos morir estaba más vivo que nosotros mismos. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final. Para saber a quién le gustan realmente las historias del canal, like y comparte si crees que a veces las respuestas más grandes aparecen cuando ya te has dado por vencido. Mírame a los ojos y dime que no lo hiciste, soltó Julián mientras golpeaba la mesa de metal con tanta rabia que el café se derramó sobre el expediente. No esperaba una respuesta, esperaba un milagro. Su hermano estaba ahí, sentado frente a él, con el rostro hundido en sombras y ese tic nervioso en el ojo que siempre aparecía cuando estaba a punto de soltar una bomba. La oficina olía a humedad y a desesperación. Julián había pasado 10 años limpiando los desastres de su familia, pero esto era diferente. Esta vez, el rastro de dinero llevaba directamente a la cuenta de su propia madre, la misma mujer que ahora lloraba en la sala de espera sin saber que su hijo mayor acababa de descubrir su secreto más sucio. Prueba si ya estás suscrito a este canal, porque aquí no solo contamos historias, te mostramos lo que la gente es capaz de hacer cuando el miedo los acorrala y la verdad se vuelve un arma de doble filo. El dilema no era entregarlo o no. El dilema era qué hacer con la maleta que Julián había encontrado en el doble fondo del armario de la habitación de invitados. No eran solo billetes apilados con ligas de goma, eran pagarés, deudas de gente que Julián conocía de toda la vida, vecinos que lo saludaban cada mañana mientras él salía a trabajar honestamente. Su hermano levantó la cabeza y con una voz que parecía un cristal rompiéndose le dijo, «Si me entregas, ella cae conmigo». Fue su idea, Julián. Ella quería la casa, quería que dejáramos de ser los muertos de hambre del barrio de una vez por todas. El aire en la pequeña habitación se volvió pesado, difícil de tragar. Julián sintió un asco profundo, no por el dinero manchado, sino por la traición sistemática. Su madre, la supuesta santa de la familia, había estado moviendo los hilos de una red de estafas mientras él se mataba a turnos dobles para pagar las facturas de una casa que, ahora lo sabía, se sostenía sobre mentiras. ¿Qué haces cuando la ley que juraste proteger te obliga a destruir a las únicas personas que te quedan en el mundo? Julián se levantó, caminó hacia la ventana y vio el coche patrulla estacionado justo afuera, bajo la luz mortecina de una farola que parpadeaba. Tenía exactamente 5 minutos antes de que sus compañeros subieran a pedirle el informe final sobre el caso del fraude bancario. 5 minutos para decidir si cargaba con el peso de la justicia o con el peso de un secreto que lo iba a carcomer vivo hasta el día de su muerte. Miró a su hermano, que ahora sollozaba sin consuelo, y por un momento deseó no haber sido nunca el hijo responsable, el que siempre hacía lo correcto. Comenta la frase, la sangre no siempre es agua. Si alguna vez te has sentido traicionado, por quien más querías, se han tenido que elegir entre tu ética y tu familia. Lian apagó la grabadora con un movimiento seco. No fue un acto de heroísmo, fue puro instinto de supervivencia emocional. Sacó el encendedor del bolsillo y acercó la llama a la esquina de la declaración firmada que su hermano aún no había visto. El papel empezó a rizarse, volviéndose negro, desapareciendo como si la verdad pudiera borrarse con un poco de fuego y humo.
No lo hacía por ellos, lo hacía por él mismo, para no tener que vivir el resto de su vida siendo el hijo de una criminal que destruyó el barrio. Pero cuando las cenizas cayeron al suelo, se dio cuenta de que el peso en su pecho no se había ido. Al contrario, ahora él también era parte del juego sucio. Salió de la sala sin mirar atrás, pasó por delante de su madre en el pasillo y, sin detenerse, le dijo al oído con una frialdad que le asustó: «Espero que la casa valga el infierno que acabamos de comprar». Ella no respondió, solo apretó su bolso contra el pecho, sabiendo que su hijo mayor acababa de perder su alma para salvarla de ella. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que a veces el precio de la lealtad es demasiado caro para cualquier ser humano. Andrés se quedó mirando el cristal empañado del coche, mientras el motor todavía crujía por el calor. Tenía las manos pegadas al volante, no por miedo, sino porque si las soltaba, sentía que se iba a desarmar ahí mismo, en medio del estacionamiento de ese supermercado barato. En el asiento del copiloto, el sobre amarillo pesaba más que un cadáver. No eran solo papeles, era la prueba de que su hermano, el mismo que le cubrió la espalda en el barrio cuando no tenía ni para un refresco, lo había estado usando como escudo humano frente a la ley durante los últimos 5 años. La lealtad no se come, pensó Andrés, y ahora el hambre de justicia le estaba revolviendo las tripas. Sabía que si entregaba ese sobre a la fiscalía, su hermano terminaría en una celda de 3x3, pero si no lo hacía, el que terminaría bajo tierra antes del domingo sería él. Comprueba si ya estás suscrito a este canal porque aquí te contamos las verdades que otros prefieren callar por miedo. El dilema no era solo legal, era visceral. Andrés recordó la cara de su madre la última Navidad, pidiéndoles que se cuidaran el uno al otro, como si supiera que la sangre a veces se vuelve agua cuando hay mucho dinero de por medio. El teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje de texto de su hermano. «Ya está todo listo para el envío de mañana. Cuento contigo, sangre de mi sangre». Ese «sangre de mi sangre» se sintió como una bofetada seca en plena cara. Andrés sabía que el envío no era de mercancía legal, sino un cebo para que la policía se distrajera mientras el verdadero cargamento salía por el puerto. Su hermano lo estaba enviando directo al matadero para salvar su propio pellejo. La traición tiene un sabor metálico, como si estuvieras masticando monedas oxidadas. Bajó la ventanilla para que el aire frío le golpeara la cara y tratara de despejarle la mente. Si llamaba al fiscal ahora mismo, podía negociar inmunidad. Pero, ¿cómo se vive después de hundir a la única familia que te queda? Se imaginó las visitas en la cárcel, el silencio roto solo por el ruido de los cerrojos y la mirada de odio de su hermano desde el otro lado del vidrio. Por otro lado, si seguía con el plan, terminaría en una persecución a alta velocidad con pocas probabilidades de salir ileso. Estaba atrapado entre una bala y una reja. No hay salida limpia cuando te metes en el barro con gente que no tiene escrúpulos. Deja un comentario con la frase «El silencio quema» si alguna vez te sentiste traicionado por alguien en quien confiabas a ciegas. Andrés encendió un cigarrillo, aunque llevaba meses intentando dejarlo. El humo llenó sus pulmones y, por un segundo, sintió una calma artificial. Miró por el retrovisor y vio una patrulla pasando lentamente por la calle principal. Fue en ese momento cuando tomó la decisión. No iba a llamar al fiscal, pero tampoco iba a ser el señuelo de su hermano. Había una tercera opción, una mucho más peligrosa que requería una sangre fría que no sabía si poseía. Arrancó el coche con un rugido violento y puso rumbo al puerto. Si iba a caer, no lo haría solo y se aseguraría de que el verdadero responsable sintiera el peso de su propia ambición. El asfalto desaparecía bajo sus ruedas, mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo que parecía un presagio de lo que estaba por venir. Ya no había vuelta atrás. El juego de la lealtad se había terminado, y ahora solo quedaba el instinto de supervivencia más puro y brutal. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. ¿De verdad creíste que no me iba a dar cuenta, papá? Soltó Javier mientras lanzaba aquel sobre amarillo sobre la mesa del comedor.
haciendo que el café se derramara sobre el mantel limpio. El viejo ni siquiera se inmutó, siguió masticando su tostada con esa calma desesperante que solo tienen los que ya no tienen nada que perder. Javier sentía que las paredes de la cocina se le echaban encima. Había pasado 10 años trabajando 14 horas al día para levantar el taller, sudando grasa y aguantando humillaciones de clientes prepotentes, solo para descubrir que su padre había puesto todas las propiedades a nombre de una mujer que Javier no había visto en su vida. No era solo dinero, era el peso de una vida entera construida sobre una base de arena movediza. Su padre levantó la vista, con los ojos nublados por la edad pero cargados de un cinismo que le revolvió el estómago. Tu madre siempre dijo que eras demasiado listo para tu propio bien, Javier, pero la inteligencia no paga las deudas que tú ni siquiera sabías que teníamos, respondió el viejo con una voz seca como el crujir de madera vieja. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, porque si te pierdes el giro de este minuto, nunca entenderás por qué Javier terminó tomando la decisión más oscura de su vida. Javier retrocedió, golpeando la encimera con la cadera. ¡Qué deudas! El taller siempre dio beneficios. Yo mismo llevaba las cuentas. Pero entonces lo entendió. Su padre no hablaba de préstamos bancarios ni de facturas de luz atrasadas. Hablaba de esa parte de la familia que Javier siempre intentó ignorar. Los amigos que venían a jugar cartas en el sótano los viernes por la noche, los hombres de traje barato y mirada pesada que se quedaban hablando hasta la madrugada. El dilema le quemaba la garganta. Si delataba a su padre ante las autoridades, el viejo pasaría sus últimos años en una celda, pero Javier recuperaría lo que legalmente era suyo. Si se callaba, esa mujer misteriosa, que resultó ser la hija de un prestamista de poca monta, se quedaría con el esfuerzo de su vida, y él terminaría en la calle, con una mano delante y otra detrás. No te pongas dramático, hijo, continuó el padre, limpiándose las migas de la camisa. Es solo un papel. Tú sigues teniendo el trabajo, ¿no? El descaro de esas palabras fue como un bofetón. Javier vio la caja de herramientas sobre el mostrador y sintió un impulso eléctrico recorriéndole los dedos. No era violencia lo que sentía, era una rabia fría y calculada, la sensación de haber sido el peón en una partida donde él creía ser el rey. La traición tiene un sabor metálico, como si estuvieras masticando papel de aluminio. Javier pasó la noche en blanco, sentado en el borde de la cama, mirando el teléfono. Tenía el número del abogado en la pantalla, pero también el mensaje de texto de su hermano menor pidiéndole dinero para los libros de la universidad. Si hundía al padre, hundía la estabilidad de todos. No lo hacía, se hundía él solo. Comenta la frase, la sangre no siempre es agua clara, si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que se suponía que debía cuidarte. Al amanecer, Javier no fue al taller. Condujo hasta la dirección que figuraba en el sobre amarillo. Era una casa pequeña en las afueras, con las cortinas echadas y un coche viejo estacionado en la entrada. Se bajó del vehículo sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Al llamar a la puerta, no salió una villana de película ni una mujer fatal. Apareció una chica joven, con un bebé en brazos y ojeras que le llegaban hasta los pómulos. Tú debes ser Javier, dijo ella antes de que él pudiera abrir la boca. Tu padre me dijo que vendrías. Pasa. Él me dijo que tú eras el único que podía sacarnos de este lío. En ese momento, la rabia de Javier se transformó en algo mucho más pesado, una náusea profunda. Tu padre no solo había robado su futuro, sino que lo había usado como moneda de cambio para proteger a una segunda familia que él ni siquiera sabía que existía. El viejo lo había sacrificado en el altar de sus propios errores, esperando que el buen hijo cargara con el muerto una vez más. Javier miró a la chica, luego al bebé, y entendió que no había salida limpia. Se convertía en el verdugo de esa mujer inocente para recuperar su taller, o aceptaba su destino como el esclavo de las deudas de un hombre que nunca lo quiso de verdad. Dio media vuelta, subió al coche y arrancó sin mirar atrás, con la certeza de que a partir de hoy su apellido ya no significaba nada. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciéndolo vi hasta el final. Para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. Lucas se quedó mirando el teléfono hasta que la luz de la pantalla empezó a lastimarle los ojos. 0, esa cifra redonda, vacía y cruel era todo lo que quedaba de 5 años de romperse la espalda trabajando turnos dobles.
comiendo sobras y ahorrando cada centavo. No era un error del sistema, ni un ataque de hackers rusos. El rastro digital era claro. La transferencia se había hecho desde la computadora de su propia madre, usando la clave que él le dio por si alguna emergencia ocurría. El silencio en la cocina se volvió asfixiante, denso como el plomo. A través de la ventana, vio a su hermano menor estacionar un coche deportivo de segunda mano, bajando con una sonrisa, de oreja a oreja y bolsas de ropa de marca. La pieza del rompecabezas encajó con un golpe seco en su pecho. El dinero de su futuro, el depósito para su departamento, se había evaporado en lujos mediocres para un hermano consentido y una madre que siempre tuvo un favorito. La traición no siempre viene acompañada de gritos o violencia. A veces viene con un café tibio por la mañana y un te quiero, hijo. Mientras te vacían la vida por la espalda, Lucas sintió un frío glacial recorriéndole la nuca. Tenía que decidir en ese mismo instante, entrar al patio y enfrentar la mentira que acababa de destruir su mundo, o llamar a la policía y aceptar que, al recuperar su dinero, perdería a su familia para siempre. La lealtad ciega es el veneno más efectivo, porque te lo tomas con gusto pensando que es medicina. Comenta, nadie merece ser traicionado por su propia sangre si alguna vez te falló quien más debía protegerte. Caminó hacia la puerta con las piernas pesadas, como si caminara sobre lodo. Al salir, Mateo, su hermano, lo miró con una suficiencia que le revolvió el estómago. «Y, Lucas, mira el juguete que conseguí. Deberías estar feliz. Ahora sí, vamos a movernos con estilo», soltó el chico, sin una pizca de culpa en la mirada. Su madre salió detrás, limpiándose las manos en el delantal, con esa expresión de falsa inocencia que Lucas ahora reconocía como una máscara de manipulación. «No te enojes, hijo. Mateo necesitaba el coche para buscar un trabajo mejor. Es una inversión para todos», dijo ella, intentando restarle importancia a un robo de miles de dólares. En ese momento, Lucas entendió que para ellos él no era una persona con sueños, sino una billetera con patas, un recurso natural para ser explotado hasta dejarlo seco. El dilema moral le quemaba la garganta. Si los denunciaba, Mateo iría a prisión por fraude y su madre quedaría en la calle. Pero si se callaba, estaría aceptando que su vida no valía nada frente a los caprichos de un vago. ¿Dónde termina el amor filial y dónde empieza la dignidad propia? Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia pura que amenazaba con desbordarse. Estaba rodeado de gente que compartía su ADN, pero que no tenía ni un gramo de su decencia. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «lo vi hasta el final». Para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. Lucas se quedó mirando el celular, con la pantalla agrietada reflejando su propio rostro desencajado. La traición de su hermano no era un error de cálculo, era un plan ejecutado con la precisión de un cirujano. Javier se había llevado hasta el último centavo del fondo médico de su madre, dejándola a la deriva justo cuando las facturas del hospital empezaban a acumularse como una montaña de nieve. El aire en la habitación se sentía pesado, sucio, como si el oxígeno se hubiera acabado de golpe. Lucas recordó las veces que lo defendió en la escuela, las veces que asumió la culpa por sus desastres para que no lo echaran de casa. Todo eso, cada sacrificio, fue tirado a la basura por un puñado de billetes que Javier ya se estaba gastando en quién sabe qué lugar. Comenta ahora mismo la frase y a veces el enemigo duerme en la habitación de al lado para demostrar que sabes lo que se siente cuando te falla quien más debería cuidarte. La decisión que Lucas tenía enfrente era un callejón sin salida. Si iba a la policía, su hermano terminaría en una celda, pero el escándalo y la pena terminarían de matar a su madre, cuyo corazón ya colgaba de un hilo. Si se callaba, perderían la casa en menos de un mes y terminarían viviendo en el asiento trasero de una camioneta vieja. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillazo en su cabeza. No había una salida limpia, solo grados de dolor. Lucas salió a la calle, el frío de la noche le golpeó la cara, pero no logró despejar la bruma de su mente. Subió al coche, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, casi transparentes. Sabía que Javier estaba escondido en ese hotel de mala muerte cerca de la frontera, esperando a que las aguas se calmaran para desaparecer del mapa para siempre.
El motor rugió y el asfalto se convirtió en su único confidente mientras aceleraba por la carretera desierta. No buscaba una pelea de película ni una redención milagrosa. Solo quería que ese cobarde lo mirara a los ojos y le explicara cara a cara cómo se puede dormir tranquilo después de robarle la vejez a la mujer que le dio la vida. La oscuridad del camino parecía tragarse las luces de los faros, igual que la realidad se estaba tragando su futuro. Estaba a solo 10 kilómetros de encontrarlo, con el estómago revuelto y la rabia hirviendo en la sangre, sabiendo que lo que hiciera en la próxima hora cambiaría su vida para siempre, y no precisamente para mejor. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. Ese vacío en el pecho no se llena con explicaciones ni con disculpas baratas. Lucas se quedó petrificado frente al volante de su coche, con el motor apagado y las manos apretando el cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. A pocos metros, la silueta de su hermano se recortaba contra la luz de la entrada de la casa, esa misma casa donde compartieron litera y secretos que ahora parecían basura acumulada. El dinero para la operación de su madre no iba a aparecer por arte de magia, y la frialdad con la que Carlos le había dicho búscate la vida seguía resonando en sus oídos como un pitido ensordecedor. En ese momento, el teléfono de Lucas vibró en el asiento del copiloto. Era un mensaje del hospital. El plazo para el primer depósito vencía en menos de 12 horas. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para no perderte cómo terminan estas historias que te ponen los pelos de punta. La desesperación es una mala consejera, pero a veces es la única que se queda escucharte cuando todos los demás te dan la espalda. Lucas arrancó el coche, pero no fue hacia el hospital ni hacia la policía. Sabía que si denunciaba a su hermano, el dinero no volvería a tiempo. Necesitaba una solución que no estuviera en los libros de ética. Se dirigió al barrio bajo, donde las farolas parpadean y la gente camina con la mirada pegada al suelo. Allí vivía el Turco, un prestamista que no pedía nóminas sino garantías que dolían más que una hipoteca. Mientras subía las escaleras desconchadas del edificio, Lucas sintió un sudor frío bajándole por la nuca. Estaba a punto de vender su alma para salvar a la mujer que le dio la vida, todo porque su propia sangre había decidido traicionarlo por una deuda de juego. El dilema le quemaba por dentro. ¿Era justo hundirse en el lodo para rescatar a alguien? ¿O estaba simplemente cavando su propia tumba? ¿Y crees que el sacrificio por una madre no tiene límites? Comenta ahora mismo la frase: un hijo desesperado es capaz de todo. El turco lo recibió en una habitación que olía a tabaco rancio y a miedo ajeno. No hubo apretones de manos, solo fajo de billetes sobre una mesa llena de quemaduras de cigarrillo y una advertencia que le heló la sangre. Si en un mes no está de vuelta con intereses, no vendré a por ti, iré a por lo que más quieras. Lucas agarró el dinero con asco, sintiendo el peso de cada billete como si fueran piedras en sus bolsillos. Al salir a la calle, el aire nocturno le pareció más pesado que nunca. Había conseguido el dinero, sí, pero acababa de encadenarse a un monstruo para escapar de otro. Mientras conducía hacia el hospital, pasó por delante de la casa de su hermano y vio que las luces estaban apagadas. Carlos dormía tranquilo mientras él acababa de firmar su sentencia de muerte social. La justicia a veces no llega de manos de la ley, sino de las decisiones extremas que tomamos cuando ya no nos queda nada que perder. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. Adrián se quedó mirando el rastro de barro que los zapatos de su hermano habían dejado en la alfombra impecable de la entrada. Ese detalle, tan insignificante en otro momento, ahora le parecía la metáfora perfecta de cómo su propia sangre había ensuciado todo lo que él construyó con años de sudor y privaciones. No hubo una pelea a gritos, ni platos rotos, solo el vacío helado de una traición que se cocina a fuego lento en las cenas familiares. Su hermano se había marchado con las llaves de la caja fuerte y la dignidad del apellido en el bolsillo trasero, dejando atrás un rastro de deudas que Adrián no podía cubrir ni en 3 vidas. Sintió que las paredes se le echaban encima, asfixiándolo con el peso de una lealtad que claramente solo funcionaba en una dirección. Tenía que decidir en ese mismo instante,
o se hundía con el barco que su hermano Kitmans acababa de agujerear, o empezaba a nadar aunque eso significara dejar que los tiburones se encargaran del culpable. Prueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas ni un solo segundo de este drama que está a punto de estallar de la peor manera posible. Subió las escaleras de dos en dos con el corazón martilleándole las costillas como si quisiera escaparse del pecho. Entró en la habitación de su madre, quien dormía ajena a que su hijo menor acababa de usar su firma para hipotecar la casa por segunda vez y pagar deudas de juego en un casino clandestino. El dilema le quemaba las entrañas. Si le contaba la verdad, el corazón de la anciana, ya debilitado por los años, no aguantaría el impacto de saber que su niño consentido era un delincuente. Si se callaba y trataba de arreglarlo por su cuenta, en menos de un mes estarían todos durmiendo en un banco del parque. Adrián se sentó al borde de la cama, mirando las manos arrugadas de la mujer que le dio todo, mientras el odio hacia su hermano crecía como una mancha de aceite negro. ¿Hasta dónde llega la obligación de proteger a los tuyos cuando ellos mismos son el peligro? No había una salida limpia, solo un camino lleno de espinas que tendría que recorrer con los pies descalzos. Comenta ahora mismo la frase: el silencio también es una forma de morir si crees que Adrián está cometiendo un error al no denunciar a su hermano de inmediato. El teléfono en su bolsillo vibró con un tono seco. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hermano nos debe más de lo que vale esa casa. Si no aparece el dinero el viernes, iremos a cobrarle a la vieja. La rabia de Adrián pasó de ser un fuego lento a una explosión líquida que le nubló la vista. Ya no era solo una cuestión de dinero o de orgullo. Era la vida de su madre contra la cobardía de un tipo que compartía su ADN. Salió de la habitación intentando no hacer ruido. Bajó a la cocina y agarró las llaves del coche con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía exactamente dónde se escondía su hermano cuando las cosas se ponían feas. El viejo cobertizo de casa en las afueras, un lugar que su padre les enseñó a amar y que ahora sería el escenario de una cuenta pendiente. Mientras conducía por la carretera oscura, las luces de los otros coches eran solo manchas borrosas de un mundo que seguía girando mientras el suyo se caía a pedazos. El enfrentamiento final no iba a tener nada de heroico. No habría abrazos de reconciliación ni perdones de película. Solo dos hombres rotos frente a frente, cobrándose facturas que la sangre ya no tenía fondos para cancelar. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciéndolo, vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Like y comparte si crees que la familia no siempre es garantía de confianza. Ateo miraba el teléfono sobre la mesa de madera barata del motel. No había sonado en 3 días. Sus manos, que antes manejaban cifras de 6 dígitos en pantallas táctiles, ahora apenas podían sostener un cigarrillo sin temblar. No hubo sirenas, ni agentes derribando la puerta, ni un juicio televisado con abogados de traje caro. La realidad fue mucho más cruda, el vacío absoluto. Sus socios borraron cualquier rastro de su existencia, su familia cambió las cerraduras de la casa y su nombre ya no significaba nada en las calles donde antes todos le abrían paso. Se levantó, caminó hacia el espejo manchado del baño y no reconoció al tipo que lo miraba de vuelta. Tenía ojeras hundidas y una expresión de derrota que no se quita con todo el dinero del mundo. Se dio cuenta de que la peor cárcel no tiene barrotes, sino el silencio de saber que, si desaparecía en ese mismo instante, el mundo seguiría girando sin nostálgico pefor. Abrió la billetera, sacó el último billete, $10, y lo dejó sobre la cama para la camarera. Salió a la calle, sintiendo el aire frío de la madrugada golpeándole la cara, y empezó a caminar sin rumbo fijo. Sabía que el precio de su ambición no fue perder la libertad, sino quedar condenado al olvido total. Nadie iba a venir a salvarlo. Nadie iba a venir a poner su cara en las noticias. Era solo otro fantasma caminando por la acera, pagando una deuda que no se cancela con cheques, sino con una soledad que le pesaba más que cualquier condena. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan esta historia.